Llevamos 5 años vigilando una habitación vacía. ¿Para qué necesitamos las armas? Fue la primera pregunta que hice, mientras mi supervisor repasaba los protocolos. Es por si alguien intenta entrar o salir de la habitación, respondió fríamente. ¿Salir? No te preocupes por eso. Haz lo que te he dicho y todo irá bien. Me habían contratado junto a Mark para vigilar una habitación vacía, en un almacén de una pequeña ciudad. Por lo que yo sabía, había aparecido un día de la nada. Desde entonces, solo habían entrado 3 personas, todas las cuales perdieron la vida en menos de un minuto. Durante su breve visita a la sala, se instaló una cámara que emitía una señal en directo, a través de la cual podíamos observar la sala. Aunque nunca se había visto nada dentro, un aura espeluznante rodeaba el lugar. Las paredes eran de un metal no identificado, y la puerta no tenía ninguna forma evidente de abrirse. Se abría al tocarla o permanecía cerrada. En cualquier caso, nuestras órdenes eran simples: mantener a la gente alejada. 24 horas al día, todos los días del año, la sala estaba vigilada por uno de los 3 equipos. Aunque el trabajo era aburrido, pagaban lo suficiente para que no hiciéramos demasiadas preguntas. Solo debíamos ponernos en contacto con el jefe del equipo, el Dr. Henderson, si se registraba alguna actividad dentro de la sala, ya fuera movimiento real o solo sonidos, que se oyeran a través de la puerta. Aparte de eso, nos dejaban solos, lo que significaba que podíamos holgazanear y hablar. De vez en cuando, oíamos débiles sonidos procedentes de la puerta. A mí me sonaba como una caja de música distorsionada, tocando una vieja melodía. Era una de las que recordaba que escuchaba mi madre cuando crecí. Más allá, oía a alguien sollozar en voz baja, el sonido familiar, aunque lejano, de una anciana llorando. Mark, en cambio, juraba que era un niño riendo. Aunque no podía dar el nombre del chico, él también dijo que le resultaba extrañamente familiar. Pero, las cámaras no mostraron nada. Nos pusimos en contacto con el jefe del equipo, que siempre parecía desinteresado durante sus visitas. ¿Suena otra vez?, preguntó. Sí, intentó explicar Mark, antes de que lo interrumpieran. No es importante lo que oigas, mientras la pantalla permanezca vacía. Mantén los ojos bien abiertos, y avísame si algo cambia. Así pasaron los años, y permanecimos apostados frente a aquella habitación vacía. La puerta metálica que nos separaba de horrores desconocidos permanecía intacta, y por lo que a nosotros respecta, nada cambiaría eso jamás. Cumplíamos órdenes, cobrábamos, y eso era todo. Al menos, hasta que oímos que alguien llamaba desde el otro lado de la puerta. Por favor, déjame salir. Ya no quiero estar sola, dijo la voz de una mujer mayor. Parecía la misma mujer a la que había oído sollozar, a lo largo de los años. La melodía de aquella maldita caja de música, seguía sonando de fondo. Aquellos 2 hechos, me recordaban mucho a mi madre, lo cual era un pensamiento imposible, ya que mi madre había muerto años atrás. ¿Oyes eso?, le pregunté a Mark, que parecía paralizado por el sonido. Sí, respondió con apenas un susurro. Voy a llamar al doctor. Será mejor que oiga lo que está pasando, dije mientras redirigía mi atención hacia la pantalla vacía. Tomé el teléfono de emergencias y pulsé el 1. Se activó una alarma que alertó inmediatamente al jefe de equipo. Ya habíamos realizado el procedimiento suficientes veces, como para que no tuviera importancia. Pero, algo era diferente. A pesar de los ruidos que habíamos oído a lo largo de los años, nadie había llamado a la puerta. Dios, no puede ser, oí decir a Mark de fondo. Me di la vuelta, y lo encontré pálido como una sábana. Tenía la cara empapada en sudor, y los ojos fijos en la pantalla. Me acerqué unos pasos, solo para asegurarme de que mis ojos no nos engañaban a los 2. Había algo dentro de la habitación. Al principio, no podía decir exactamente lo que era. Parecía una especie de silla deformada, como si alguien que nunca antes había visto un mueble, hubiera recibido instrucciones de armar una silla. Encima había una caja de música. Antes de que pudiéramos hablar de lo que había aparecido dentro de la habitación, el Dr. Henderson entró en el almacén con expresión cansada en el rostro. Informe, fue todo lo que dijo al saludarnos. Hay algo en la habitación, intenté explicar antes de que otro golpe me hiciera callar. El sonido pareció despertar un poco al doctor. Aunque no parecía muy preocupado, al menos decidió quedarse. No fue hasta que echó un vistazo a la imagen en directo, que se quedó paralizado. No puede ser, murmuró. La imagen de la pantalla fue sustituida por estática. Fuera lo que fuese lo que había en la sala, había interferido en la señal. Déjenme salir, hace mucho frío, dijo la voz a través de la puerta. El doctor se ponía cada vez más nervioso. Se le había secado la sangre de la cara, y se le habían formado marcas de sudor en la frente. Tomó su propio teléfono, dispuesto a pedir refuerzos. Pero, al igual que la transmisión en directo, el teléfono no funcionó. ¿Qué está pasando?, le pregunté. Mark no había dicho ni una palabra.
Se quedó allí, hipnotizado por la pantalla llena de estática que tenía delante. Quédense aquí. Voy a llamar a un equipo de limpieza, tartamudeó el doctor. No abran la puerta, quédense aquí, y asegúrense de que nada entre o salga. Salió corriendo del edificio, mientras intentaba continuamente pedir ayuda con el teléfono estropeado. Una vez fuera, Mac y yo nos dirigimos una rápida mirada, antes de que otro golpe redirigiera nuestra atención hacia la puerta. ¿Lo ves?, preguntó Mark, tras un momento de silencio. ¿A él? ¿De qué estás hablando? Asintió con la cabeza. Es Alexander. Es mi hijo. ¿Tu hijo que desapareció hace 7 años? Pregunté confuso. Tengo que sacarlo de ahí, dijo Mark con pánico. Con eso, corrió hacia la puerta, y trató de averiguar cómo abrirla. Mark, espera, le grité. Me ignoró, y al no encontrar ninguna forma viable de abrir la puerta, se preparó para derribarla a patadas. Basta, ordené mientras apuntaba mi rifle en su dirección. Por favor, está atrapado ahí dentro, suplicó Mark. No tiene ningún sentido. ¿Tu hijo está muerto? ¿Cómo es posible que esté dentro de esa habitación? No puedo perderlo otra vez. No puedo. Sus palabras estaban extrañamente desprovistas de emoción, como si sus palabras no fueran suyas. Mark, no eres tú mismo. Por favor, cálmate y déjame ocuparme de esto. Sorprendentemente, accedió a mi petición. Aún así, necesitaba ponerlo a salvo lejos de la puerta. Aunque no tenía nada para atarlo, había un armario a la vuelta de la esquina donde podía encerrarlo. Retrocede unos pasos y ven conmigo, le dije. Asintió sin discutir, y empecé a relajarme. Bajé ligeramente el rifle, y le hice un gesto para que se alejara de la puerta. Se dio la vuelta, y antes de que pudiera reaccionar, tomó una silla y me la tiró a la cara. Una de las patas me golpeó en el ojo, e inmediatamente caí al suelo. Mientras estaba en el suelo, Mac aprovechó la oportunidad, y saltó sobre mí. Entonces, me golpeó rápidamente en la cabeza con su propio rifle. Mientras estaba aturdido, Mac me ató a la misma silla, que me había tirado. Ni siquiera sabía de dónde había sacado una cuerda, pero estaba atado. Mac, no hagas esto. El doctor vendrá con ayuda en cualquier momento. Para entonces, los golpes se habían convertido en martillazos, y la voz suplicante pedía a gritos que la dejara salir. A Mark se le saltaban las lágrimas. Sabía que no estábamos oyendo los mismos sonidos, pero necesitaba llegar a él. Por favor, le supliqué. Sea lo que sea, que haya ahí dentro, no es tu hijo. Tengo que hacerlo. Estaba llorando, pero sus palabras no contenían ninguna emoción. De nuevo, intentó abrir la puerta. Esa vez, solo tuvo que tocarla, antes de que se abriera. En el otro lado, solo había un vacío negro de la oscuridad. Por un momento, Mac se quedó mirando el vacío. La caja de música había dejado de sonar, y la mujer que suplicaba que la dejaran salir había enmudecido. Lo siento mucho, dijo, antes de que algo lo arrastrara violentamente hacia el interior de la habitación. Cuando desapareció, el vacío parecía derramarse por el resto del almacén. Toda la luz que antes había ocupado mi entorno fue devorada por la oscuridad en constante expansión. Una vez que me había sobrepasado, sentí que la temperatura descendía a 0, amortiguando todos y cada uno de los sonidos de la zona. Mark, grité, todavía atado a la silla. Allí me senté en absoluto silencio, rezando para que el doctor volviera con refuerzos. Apenas podía ver a medio metro de distancia, pero sin duda algo se movía en la habitación. Solo vagas formas que emergían por la puerta, produciendo húmedas pisadas mientras caminaban en mi dirección. No me atrevía a hacer ruido. Mark había desaparecido, y en su lugar, el aire se había llenado de un hedor metálico y enfermizo. Intenté zafarme de mi asiento en silencio, pero Mark me había atado demasiado bien. Lo único que pude hacer fue contener la respiración, mientras decenas de siluetas pasaban a mi lado, abandonando la sala. Pasaron unos minutos y los pasos se calmaron. Parecía que las criaturas habían abandonado la habitación, pero la oscuridad persistía. Aún así, no me moví ni un centímetro, antes de ver que la instalación se llenaba de linternas. El doctor entró corriendo con una docena de guardias, todos ellos blandiendo armas pesadas y extrañas. Despejaron rápidamente la sala, y se colocaron frente a la puerta abierta, que conducía al vacío que se había tragado a Mark. Dios, murmuraron un par de ellos. El doctor Henderson fue quien me desató. Tenía las muñecas en carne viva por el forcejeo, pero por lo demás estaba ileso. ¿Qué ha pasado aquí?, exigió saber. Fue Mark. Entró en la habitación. Con eso, mi jefe se apresuró a mirar dentro. Lo seguí de cerca. Las armas que empuñaba el guardia no eran los típicos rifles. En su lugar, disparaban potentes rayos azules que penetraban en el vacío, haciendo que la oscuridad se retirara a los rincones. Finalmente, pudimos vislumbrar lo que realmente había ocurrido en el interior. Yacían un centenar de trozos de carne, esparcidos no solo por el suelo, sino también por las paredes y el techo. Desafiaban a la gravedad,
y simplemente cubrían todas las superficies disponibles con sangrientos trozos de carne. Eso, mezclado con los fragmentos de ropa, hizo bastante fácil identificar el cadáver destrozado. Era Mark. Entonces, me di cuenta de algo, que inmediatamente me hizo vomitar en el suelo. Vi un trozo de carne que contenía un ojo. Aunque era absolutamente imposible, el ojo recorrió la habitación presa del pánico. Parpadeaba, incluso respondía a la luz, estaba vivo. Otro trozo contenía parte de su boca. Se movía en direcciones extrañas, como si intentara gritar, pero no pudiera. Luego vimos un trozo de su corazón, que seguía contrayéndose inútilmente, y fibras musculares que intentaban desesperadamente mover unos miembros que ya no estaban allí. «Sellen la habitación, ahora», ordenó el doctor. «Pero, está vivo», dije, aún sin creerlo. Mark tomó la decisión de entrar. ¿Quieres correr la misma suerte? Los guardias cerraron la puerta sin decir palabra, y empezaron a colocar placas de metal sobre ella. Una parte de mí se preguntaba, ¿por qué no lo habían hecho desde el principio?, pero no me atrevía a hacer preguntas. ¿Salió algo de la habitación?, preguntó mi jefe. Asentí con la cabeza. ¿Te han tocado? No. El equipo estableció un perímetro con guardias y cámaras frente a la puerta, pero temía que el daño ya estuviera hecho. Fuera lo que fuese lo que había dentro de aquella habitación, había ido mucho más allá de las reglas de nuestra propia realidad, y ahora eran libres. ¿Qué vamos a hacer ahora? Finalmente me atreví a preguntar. Vamos a tener que deshacernos de todos en esta ciudad.